Dios le bendiga a todos y muy buenos días. Qué alegría estar aquí con ustedes en la casa del Señor y también desde su casa viendo. Le voy a invitar si puede poner de pies y adorar con nosotros en esta mañana. Amén. Qué alegría y gozo estar en la casa del Señor y vamos a dar lo mejor que tenemos para Él. Amén. Praise God. Aleluya, te adoramos, Rey. Tú eres santo Dios.
Buenos días a todos. Voy a compartir con ustedes la palabra de Dios y los invito a leer conmigo. Si quieren acompañarme, voy a leer la nueva traducción viviente. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 20. Vamos a leer la santa palabra de Dios que dice así: Así con gozo darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta es la santa palabra de Dios y el pueblo de Dios dice amén. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio.
sacrificio que pagaste por nosotros, Padre. Te adoramos, Señor. A veces nosotros podemos tomar eso en alto y olvidar qué es lo que tú hiciste, Señor. Pero por ese sacrificio, Señor, nosotros podemos tener acceso directo a ti. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey. Canta digno de recibir. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, Cristo Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, solo tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Aleluya, te adoramos. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti.
Señor, te agradecemos que nuestra confianza no está basada en nuestra propia sabiduría, ni en nuestra propia filosofía, ni ninguna idea que el hombre haya podido concebir. Señor, nuestra confianza está basada en lo que tú has hecho, en tu revelación, en la revelación perfecta de Cristo Jesús. Y en esta mañana buscamos refugio en aquel que es la roca de los siglos, aquel amigo que nunca falla, aquel que está en nuestras pruebas, en nuestras debilidades. Señor, buscamos refugio en tu persona. Confesamos que tú, Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eres el único verdadero Dios. Y te agradecemos hoy por haber quebrado las cadenas de nuestro pecado, por habernos llamado a libertad, Señor. Si tú no nos hubieras despertado de nuestra muerte espiritual, hoy no estaríamos aquí. Gracias, Señor, que viste en mí, que viste en nosotros. Que viste en mí, Señor, más que pecado, más que angustia, más que dolor. Señor, y llevaste mi dolor, llevaste mi angustia, llevaste mi vergüenza, como si fuera tuya. Moriste en la cruz por nosotros, Señor. Pero resucitaste venciendo la muerte y hoy estamos aquí por ello, Señor. Estamos aquí no porque seguimos una idea, una filosofía. Estamos aquí por el poder de Dios, que es verdadero, es eficaz, es vivo. Y en esta mañana, Señor, con todo lo que nos está pasando en la casa, en el trabajo, con este mundo que se viene cayendo a pedazos en medio de la prueba, Señor, te pedimos que hables tus palabras de vida. Que des ese oráculo de vida, Señor, a tu pueblo. Señor, que levantes a los muertos, los traigas a ti, aquellos que tú has escogido para ti mismo y para tu gloria. Que levantes el corazón de los cansados, que afirme las rodillas, los pies de aquellos que están tambaleando en su fe. Hoy, Señor, por el poder de tu reino, en el Cristo de la resurrección, te pedimos que nos hables por tu santa palabra. ¿A dónde más podemos ir, Señor? Señor, acalla nuestro corazón, queremos estar en silencio. Quita el ruido, la desesperación, la distracción, aún aquellos que están en casa. Señor, que nada interrumpa el fluir de tu sabiduría, de tu espíritu en esta mañana. Te pedimos todo esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Un hermoso tiempo de alabanza el que hemos tenido en el día de hoy. Sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios, sea que la casa de Dios está hoy aquí en el edificio de la iglesia o que la casa de Dios todavía está en la diáspora, esparcida en la ciudad de Chicago, porque estamos todavía en casa. Pero sean todos muy bienvenidos, ya sea que nos estén mirando por internet o que estén hoy aquí presentes. Muy bienvenidos todos. Mi nombre es Leandro Gómez. No le digo la otra parte de mi apellido porque los confundo. Mi nombre es Leandro Gómez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Armitage. Y es un privilegio para mí poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes en el día de hoy. Como ustedes bien saben, nuestro servicio ha cambiado de horario, ya no es más a las 11, a las 11:30, y es por la razón de que, de acuerdo a cómo el gobierno ha instruido los recaudos de salubridad, hemos podido reanudar las funciones en nuestro auditorio de forma limitada, en una capacidad limitada, y entonces tenemos nuestro servicio a las 11:30 porque la congregación en inglés lo tiene a las 11, y si bien es otro auditorio, lo que estamos evitando es que haya un conglomamiento, una conglomeración de personas entrando y saliendo al mismo tiempo. Así que es una medida precautoria de seguridad y por eso el servicio pasó de las 11 a las 11:30. Y yo sé que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, quizás usted y yo nunca hemos pasado por una cosa así y no tenemos memoria de que nuestros padres o nuestros
abuelos, quizás ellos pasaron por algo así, pero nunca nos enteramos. Así que son tiempos bien difíciles. Y sobre todo está el tiempo de que estamos viviendo con no solamente la pandemia, pero todo la dificultad social que nuestra nación experimenta frente a reclamos sociales que han sido ignorados por largo tiempo y ha sido un caldo de cultivo que ha explotado, y vemos ahora a la nación en caos, cada uno con su idea, cada uno hace lo que bien le parece, ya el orden, la ley no significan absolutamente nada, y vemos que la nación está en caos. Cuando pensamos en esas cosas, uno a veces se siente abrumado y dice, ¿cómo puedo tener sentido o hacer sentido de esto que estoy viviendo? ¿Y cómo puedo guiar a mis hijos, a mi esposa? ¿Cómo puedo ser de luz para otros cuando yo mismo estoy confundido y no sé cómo pensar y cómo responder frente a lo que está pasando? Por eso los pastores hemos estado orando y vamos a iniciar ahora una serie de sermones que se llama Piensa como discípulo. ¿Por qué? Porque hay tantas filosofías humanas ahí afuera diciéndote lo que debes hacer, que nos pareció importante a nosotros, de acuerdo al ministerio que hemos recibido del Señor, equiparlos a ustedes con la palabra de Dios para que la manera en la que yo piense sea una manera bíblica, la manera en la que yo viva sea una manera bíblica, la manera en que yo tenga una conversación con otras personas sea una manera bíblica. Así que vamos a estar iniciando desde el día de hoy y en adelante, si el Señor lo permite, una serie de sermones que hemos titulado Piensa como discípulo, como un seguidor de Cristo. Y es la única forma en la que vamos a poder entender lo que está pasando a la luz de la palabra y poder responder, dar una respuesta bíblica a los distintos desafíos. ¿Por qué? Porque seguramente en su casa sus hijos les preguntan, papá, mamá, ¿puedo ser hombre o puedo ser mujer? Papá, mamá, ¿qué es esto del racismo? Papá, mamá, ¿por qué hay gente que está prendiéndole fuego a los comercios o a casas o lo que sea? Y es bueno que a veces uno como padre se queda sin respuesta. A veces mi hija me hace algunas preguntas y no sé cómo contestarle, la verdad. Y qué bueno que es poder ir a la palabra de Dios, pensar como un seguidor de Cristo para poder responder no solamente en mi vida, pero también a aquellas personas que están en mi cargo, bajo mi cargo. Mi padre era un hombre bien intrépido, es un hombre, todavía está vivo, ya lo maté, dije era. Es un hombre muy intrépido, pero cuando era joven era un hombre más intrépido todavía. Y cuando yo crecí de pequeño él me contaba las historias, mi mamá me contaba las historias de mi padre, como si fuera una suerte de Indiana Jones, era mi papá, ¿verdad? Y contaba historias de cuando era joven, cruzaba el río a nado y a veces venía una creciente, pero el río estaba crecido, embravecido, todo, y él cruzaba a nado el río solamente para probar que era fuerte delante de sus amigos, muy intrépido, muy valiente. Pero claro, yo crecí y la verdad que cuando veía a mi papá lo veía muy diferente a las historias que él me contaba. O sea, pero papá, yo nunca lo vi cruzar el río a nado, yo nunca lo vi hacer esas grandes proezas que usted está contando. Entonces él un día me explicó por qué. Y me dijo, hijo, ¿sabes lo que pasa? Cuando yo me casé y fui padre, hubo algo en mi mente que cambió. Sí, antes me gustaba cruzar el río a nado y probar mi valentía, pero cuando fui padre, algo en mi mente cambió. Y ahora empecé a darme cuenta que no solamente era un esposo, pero también tenía un hijo y ya no quería poner mi vida en riesgo, porque sabía que había otra gente que dependía de mí. Hubo un cambio grande en mi mente. Y si bien quizás antes me gustaba hacer ciertas cosas, como mi mente cambió, mi objetivo cambió, mi identidad cambió, me convertí en padre. Ahora todo lo que quería hacer era poner mi vida al servicio de mis hijos. Por eso no iba a arriesgar mi vida para cruzar un río crecido a nado. Y cuando pensaba en esto, me acordé un poco de lo que pasa cuando uno viene a Cristo, cuando Cristo nos salva. Nosotros teníamos una forma de pensar, de entender el mundo, nos comportábamos de cierta manera. Sin embargo, cuando Cristo nos salva, cuando Él nos trae a nosotros hacia Él mismo, produce en nuestra mente un gran cambio, un cambio de mentalidad. Antes
veíamos que tomar y beber y salir ahí de parranda y emborracharse era la forma de divertirse, pero algo pasó en mi mente cuando Cristo me salvó. Su Espíritu Santo transformó mi vida, me regeneró por completo, de manera que ahora miro esas cosas para atrás, quizás usted lo piensa así, y dice, no encuentro el sentido en emborracharme. ¿Por qué? Porque algo cambió en mi mente. Hubo un hecho que hizo que mi identidad cambiara, que mi mente cambiara. Y esto es un poquito el contexto del pasaje que vamos a estar viendo en el día de hoy. Les invito a que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Esta iglesia que Pablo va a fundar en uno de sus viajes misioneros. Y los corintios eran personas que habían recibido el Evangelio, habían venido a Cristo, pero que todavía venían trayendo muchas de las cosas de su vieja manera de vivir y seguían perpetuando algunos hábitos, algunas conductas de cuando ellos no habían conocido a Cristo, de su vieja manera de vivir. Entonces imagínense los problemas que había en la iglesia. Había grandes problemas. Había problemas de inmoralidad. Había problemas de fidelidad entre el esposo y la esposa. Había otro que salía tenía una relación amorosa con la esposa de un padre y cosas que eran tremendas. Y a los corintios, para muchos de ellos, esas actividades que ellos tenían en su vieja manera de vivir, las habían traído a la comunidad de la iglesia. Había muchas peleas, había muchos celos, mucha envidia. La iglesia en Corinto es una ciudad muy grande, muy poderosa, y se habían convertido personas que tenían mucha riqueza y personas que eran pobres. Una cultura que valoraba mucho la sabiduría, valoraba mucho la ciencia. Entonces los corintios pensaban que mientras ellos más eruditos eran, mientras más podían compartir la filosofía del mundo, en esa época los epicúreos, que eran los que disertaban en la Universidad de Harvard, por así decirlo, de la época. Mientras ellos pudieran traer esas filosofías a la iglesia, entonces ellos eran bien vistos. El problema de los corintios es que había un problema de que tenían un problema en su mente, en cómo pensaban. Y ellos pensaban que el éxito era tener el éxito del mundo y traían ese concepto a la iglesia. Ellos pensaban que la sabiduría era la sabiduría del mundo. Entonces cuando escuchaban a un filósofo que hablaba, ¡wow!, se quedaban anonadados. Pero cuando Pablo hablaba del Evangelio, es como que decían, bueno, pero vemos que este predicador tiene mucha mejor dicción y una forma mejor de decir las cosas. Así que este era un problema de la iglesia en Corinto. Pero había otros también dentro de la iglesia que habían hecho este cambio de mente, este cambio de mentalidad. Y es algo que Pablo quiere reforzar cuando escribe su carta. Pablo quiere demostrarles en los primeros capítulos de esta epístola cuál es la verdadera sabiduría de Dios. Y la pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana, y es la pregunta que el pasaje que consideramos intentará responder, es ¿cómo puedo vivir en la sabiduría de Dios? ¿Cómo puedo realmente tomar la verdadera sabiduría de Dios y este cambio de mente que Dios ha generado en mi vida, cómo puedo realmente vivirlo? Cuando Dios nos salva, Dios nos transforma, Dios cambia nuestra mente, Dios cambia la forma en la que pensamos. Pero nosotros tenemos que vivirlo eso, tenemos que vivirlo. Y es algo que Pablo va a intentar reforzar en su epístola a los Corintios. Por eso les invito a que abramos la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 16. Y mientras vamos buscando ese pasaje en la Biblia, quiero que hagamos memoria. ¿Cuáles son esas cosas que antes hacía y que ahora no hago más? ¿Cuáles son aquellas cosas que en mi mente cambiaron para siempre? En mi mente, cuando Cristo me salvó, cuando transformó mi mente. A veces es bueno hacer memoria. ¿Qué era lo que yo pensaba antes? ¿Y cómo pienso y miro al mundo ahora? Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría.
pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Hasta aquí nomás la porción de la palabra de Dios. Cuando nos preguntamos cómo puedo vivir la sabiduría de Dios, cómo puedo realmente vivir esta nueva mente que Dios me ha dado y cómo puedo aplicar. Sí, el Señor transformó mi mente, pero ¿cómo lo puedo llevar a cabo? ¿Cómo puedo vivir esa sabiduría que Dios ha revelado a mi vida en el momento en el que me salvo? Bueno, en primer lugar, debo entender que el mundo no puede darme la sabiduría de Dios. ¿Escuchó bien lo que le dije? Para que mi mente como creyente pueda vivir, experimentar la sabiduría que Dios ya me ha revelado por haberme traído a su Hijo amado, para que eso pase en mi vida, lo primero que debo entender y tengo que dilapidar y cerrar un capítulo en mi vida es saber que en el mundo no se encuentra la sabiduría de Dios. Mira, bueno, claro, pastor, es autoevidente lo que me está diciendo. Si el Señor nos trajo a su reino, ahí es donde viene la sabiduría de lo alto, por supuesto que en el mundo no está. Sí, el problema está que muchas veces nos comportamos como si eso nunca hubiera pasado. El problema está que aunque el Señor nos trajo a su reino amado, al reino de su amado Hijo, todavía seguimos operando con los patrones del mundo. Todavía seguimos buscando a ver qué va a decir esta persona, qué va a decir esta idea, esta filosofía, y queremos como de alguna manera... Bueno, el mundo debe tener algo de razón. Debe haber algo de sabiduría en el mundo. Y lo que Pablo está diciendo aquí categóricamente es que en el mundo no se encuentra la sabiduría de Dios. Para vivir este cambio de mente, para vivir y experimentar y empujar hacia adelante en mi vida el cambio de mente que el Espíritu Santo de Dios hizo en mí al tiempo de mi conversión, debo determinantemente entender que en el mundo no se encuentra la sabiduría de Dios. Vamos a tratar de desglosar este texto. No nos va a alcanzar el tiempo hoy de ver todo el pasaje, pero vamos a hacerlo entre este domingo, si Dios quiere, y el próximo. Versículo 6. Sin embargo, dice él, cuando estoy con creyentes maduros. Quiero hacer una aclaración aquí. ¿Qué se refiere a la Escritura cuando dice creyentes maduros? Bueno, hay dos formas de pensar este pasaje, interpretarlo. Algunas personas dicen, bueno, son creyentes que no son nuevos en la fe, son creyentes que son experimentados, creyentes que han caminado con Dios y que pueden entender lo espiritual de alguna manera. No son como el primer creyente que llega, se sienta y está recién aprendiendo las cosas. Esa es una forma de entender el pasaje. Sin embargo, me inclino a pensar que esa no sería tan adecuada esa forma de interpretar el pasaje, y lo voy a explicar por qué brevemente en algunas razones. Cuando Pablo dice creyentes maduros, o la Reina Valera creo que dice creyentes que han alcanzado la madurez, lo que Pablo está haciendo es reforzar un concepto, y es que todo creyente ha alcanzado la madurez en Cristo. ¿En qué sentido? La palabra madurez en este contexto es completo, es telios en griego, es algo que está completo. Y esto lo que está haciendo Pablo en primer lugar es mostrar una comparación entre el mundo y los creyentes. El mundo está incompleto, pero el creyente, ¿cómo está en Cristo? Está completo, está completo. Así que cuando Pablo se refiere aquí a creyentes maduros, no creo que en este caso esté haciendo o refiriéndose a un creyente que va avanzando en madurez espiritual en su conocimiento. Hay otros pasajes que nos hablan de eso, de avanzar hacia esa madurez, pero no en este pasaje. En este pasaje Pablo está diciendo que todo creyente está completo en Cristo. Es decir, no me falta nada. Es decir, cuando Cristo me salvó, me dio una nueva mente, me dio un nuevo pensamiento, me dio un nuevo corazón, y a eso no le falta nada.
No le tengo que agregar nada. Lo que tengo que hacer en mi vida es vivirlo. Pero Él ya me dio todo lo que yo necesito. Por eso la palabra madurez aquí debería haber sido traducida quizás como completo, un creyente que está completo. Me dio un corazón completo, me dio una mente completa, porque me dio su Espíritu Santo que ahora mora en mí. En segundo lugar, ¿por qué pienso que esta palabra se está refiriendo no a los creyentes que recién se convierten y los maduros? No creo que se refiere a eso, está hablando del creyente en general. También porque los corintios se jactaban un poco de ellos ser maduros. Si uno lee 1 Corintios capítulo 14, Pablo les dice, ustedes creen que son espirituales, ustedes creen que son maduros. Entonces está haciendo un poquito aquí una ironía, Pablo está hablando con ironía. Los corintios pensaban que la sabiduría estaba en los filósofos de la época, y Pablo un poco acá está usando un lenguaje irónico para decirle, bueno, yo le hablo la sabiduría de Dios a los creyentes maduros, un poco para retarlos, un poco para regañarlos por esa conducta que tenían. Ahora bien, creo que el contexto del pasaje es lo que marca más acabadamente por qué este pasaje se refiere en particular a un creyente en contraposición a un inconverso, porque todo lo que vamos a ir leyendo en el pasaje, incluso en el capítulo 1, siempre es una comparación entre el incrédulo y el creyente, entre el hombre natural y el hombre espiritual, entre el mundo y el reino de Dios. Y creo que la evidencia más grande está en 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al 24. Dice así la palabra de Dios. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca conociera por medio de la sabiduría humana y usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. ¿Ven aquí la comparación? Pablo está diciendo la sabiduría de Dios no la tiene el mundo, la tienen los creyentes. Versículo 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, los gentiles dicen que son puras tonterías. Y acá está el clave, versículo 24. Sin embargo, para los que Dios llamó ¿a qué? A salvación. Sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si volvemos a nuestro pasaje en 1 Corintios 2:6, el apóstol Pablo dice, cuando estoy con creyentes maduros, hablo palabras de sabiduría. ¿Quién puede entender la sabiduría de Dios? Aquellos que, 1 Corintios 1:24, fueron llamados a salvación. Porque Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, en definitiva, este pasaje, cuando Pablo se refiere a creyentes que han alcanzado la madurez, no se refiere a una porción de la congregación que es más espiritual que la otra. Está haciendo referencia al creyente que ha recibido la sabiduría de Dios por medio de la salvación. Sigamos. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Es decir, Pablo lo que está diciendo es la sabiduría que viene de Dios no tiene nada que ver con la sabiduría que viene de los gobernantes de este siglo. Y cuando se refiere a los gobernantes de este siglo, se puede entender de dos maneras. Primero, hay que entender que el príncipe de este mundo es el diablo, es Satanás. Y él controla y él maneja el sistema de este mundo. Por lo tanto, es evidente que la sabiduría de Dios no puede venir de un mundo que está en su sistema perverso manejado por Satanás. Eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Hay una referencia que Pablo hace al diablo como el príncipe de las potestades del aire que opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, verso 2. Ahora, lo que está diciendo Pablo aquí me parece a mí que es del otro lado de la moneda. Es hablar de la
sabiduría humana, más que de los poderes de la oscuridad. Está hablando de la sabiduría humana. Y lo que dice Pablo es, la sabiduría de Dios nunca se puede encontrar en algo que el hombre pueda producir. ¿Escuchó bien lo que le dije? La sabiduría de Dios nunca se puede encontrar en algo que el hombre pueda producir. Nunca. Por eso dice, los gobernantes de este mundo no le entienden. Dice, y son gobernantes que pronto van a ser olvidados. Ayer usted estuvo quizás tirando fuegos artificiales, y por la gracia de Dios no quemó ni mató a nadie, y estuvo celebrando los 243 años de independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. Esta nación tiene 243 años, pero déjame que le diga algo, esta nación se va a caer a pedazos y no va a quedar nada de esto. ¿Pero usted por qué dice eso, pastor? Bueno, porque me lo demuestra la historia. Si usted piensa que los Estados Unidos va a seguir siempre hasta que Cristo venga, la verdad que es un optimista usted. Pero la historia nos demuestra que los imperios y los reinos y las repúblicas suben y caen, suben y caen. En definitiva, lo que permanece para siempre, ¿quién es? El reino de Dios. Y el Señor lo dijo, primera de Juan, capítulo 2, el Señor decía, el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que me gusta lo que dice la palabra. La sabiduría, no predicamos la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes del mundo, quienes pronto son olvidados. ¿Usted sabe quién fue Marcos Aurelio? Bueno, quizás no, pero fue un emperador romano, el dueño de todo el mundo. ¿Usted se acuerda de él? No, pronto son olvidados. Bueno, pastor, pero eso pasó hace 2000 años. Bueno, a ver, ¿quién fue el presidente de su país en la década del 60? Dígamelo ya. ¿Ve? No se acuerda. No sabe ni quién es. El presidente. No sabe ni quién es. Yo ni sé quién es. ¿Quién en los 60 era el presidente de mi país? Pero yo ni lo sé. ¿Se dan cuenta que la sabiduría del mundo pronto se olvida y pasa y ya nadie se acuerda? Nadie se acuerda. Nadie se va a acordar quién es Donald Trump, nadie se va a acordar quién es Barack Obama, nadie se va a acordar de ellos. Entonces, si nadie se va a acordar de ellos, ¿por qué seguimos tanto lo que ellos nos dicen? Entonces, ¿por qué si nadie se va a acordar de cómo está construido este país y las reglas sociales que tiene, por qué nosotros le hacemos tanto caso a lo que nadie se va a acordar porque va a pasar con el tiempo? En definitiva, lo que Pablo les está diciendo es, tengan cuidado de no estar construyendo su vida, su familia, su proyecto de vida con la filosofía del mundo, que son tan endebles que cambian y se caen y pasan y ya no están más. Versículo 7, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. El mundo habla de poder, el mundo habla de dominio, el mundo habla de controlar, el mundo habla de todas esas cosas que pronto pasan y se acaban. Pero el mensaje y la sabiduría de Dios, ¿cuál es? La sabiduría que hablamos, dice el apóstol Pablo, es el misterio de Dios. El misterio de Dios, ¿qué será el misterio? Usted se piensa, no sé, una novela de misterio y suspenso donde uno sabe lo que va a pasar al final. Bueno, no es esa palabra misterio aquí. La palabra misterio, mysterium, en griego, es algo, en este caso, en este pasaje, es algo que Dios tenía guardado, velado, cubierto, pero que ahora ha manifestado. Eso significa la palabra misterio. Es un secreto, una sabiduría que Dios tenía ahí guardada, pero que ahora ha sido puesta de manifiesto. Es como cuando quitan el velo. En otras épocas, en las épocas antiguas, el novio le quitaba el velo a la novia en el altar. Y estaba ahí rogando que no le hubieran cambiado la novia. Le quitaba el velo. Eso es un misterio, algo que estaba oculto, secreto, pero que ahora ha sido manifestado. ¿Y cuál es este misterio de Dios? Acá lo describe Pablo. Su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Lo que se está refiriendo Pablo en este versículo es al plan de salvación que Dios tenía preparado para nosotros.
Y acabamos de leer nosotros en 1 Corintios capítulo 1, verso 24, que este misterio, este plan de salvación, ¿qué es? Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En definitiva, este misterio es Cristo mismo salvándonos a nosotros. Este misterio tiene que ver con todo lo que Dios había preparado antes de la fundación del mundo para salvarlo a usted y a mí. En otras palabras, el misterio de Dios es el Evangelio. El misterio de Dios, de acuerdo a este pasaje, es el Evangelio. Y cuando uno piensa en el Evangelio, no solamente piensa en la cruz y la resurrección. Piensa en el Evangelio como el Evangelio aplicado a cada área de mi vida. El Evangelio aplicado al matrimonio. Ahora entendemos cómo funciona. Que entre el hombre y la mujer están haciendo una imagen ¿de qué? De Cristo y la iglesia. Claro, porque ahora ha sido revelado. Vemos el Evangelio manifestado ¿en dónde? En las relaciones de la familia, los hijos honrando a los padres amando a los hijos y no provocándolos a ira. Y vemos esta hermosa comunión que son resultados de este Evangelio, esta salvación que ha sido operada y planeada. ¿Desde cuándo se planeó su salvación? Antes de la fundación del mundo. ¿Podemos pensar en esto por un minuto? Antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado mi salvación. Por eso cuando nosotros nos enfrentamos frente a estos cambios y todas estas cosas que están pasando, ¿sabe qué? No se preocupe. Porque si en definitiva Dios hizo un plan para salvarlo a usted antes que el mundo se hiciera, no tenga problema ahora que el mundo se caiga a pedazos. Su salvación seguirá intacta. Porque Dios lo planeó y porque Él es fiel para completarlo. Versículo 8. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Pablo va a hacer este hincapié y va a decir: el Evangelio es la sabiduría de Dios, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Pero para el mundo, ¿qué es Cristo? Una locura. ¿De verdad crees en eso? ¿De verdad usted va a creer que Dios va a mandar a su Hijo y todo ese cuento de hadas? ¿De verdad? ¿Qué hace el mundo? Lo ve como una locura. Por eso el apóstol Pablo dice que el Evangelio, este misterio de Dios revelado, es una locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pero para nosotros, los que hemos creído, es poder de Dios. Es poder de Dios. Dice Romanos 16, 25, esto es muy revelador. Y aquel que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, Cristo, que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí vemos de nuevo este principio, la sabiduría de Dios manifestada en Cristo y el Evangelio siendo este misterio que antes estaba en el Antiguo Testamento como velado. El Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, pero ahora con la manifestación de Cristo se ha revelado, La cita que hace Pablo en el versículo 9, cosas que ningún ojo ha visto, oído, escuchado, una cita a Isaías capítulo 64. Pero en definitiva, lo que está diciendo el apóstol es: nadie nunca se pudo haber imaginado que Dios iba a hacer lo que hizo en Cristo Jesús. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Nadie nunca se pudo haber imaginado que usted hoy sería quien es por Cristo. Ni siquiera usted se imagina. Usted quizás nunca se imaginó. ¿Cómo yo? Yo que estaba perdido en los vicios, que no buscaba a Dios, ¿yo iba hoy a tener una comunión con Dios? ¿Iba a tener una familia? Yo que vengo de un hogar quizás destruido, dirá usted, donde mi padre le pegaba a mi madre, donde había alcohol, donde yo hoy puedo tener una familia. Cosa que oído no escuchó, que ojo no vio.
eran las cosas que Dios ya tenía preparado a usted cuando pensó en su salvación antes de que el mundo fuera mundo. Qué precioso. Ahora bien, iglesia, ¿cómo podemos nosotros diferenciar y darnos cuenta que este mundo no tiene nada que ofrecernos a nivel de sabiduría? Que toda la sabiduría es Cristo y su palabra. Aquí está el Evangelio. Y el Evangelio nos habla de cómo podemos vivir sabiamente, sobriamente, cómo comportarnos con el gobierno, cómo comportarnos con la autoridad, cómo comportarnos con la esposa, el esposo, los hijos. Todo lo que Dios quiso decir está aquí revelado. Por eso tengamos cuidado. Voy a empezar algunas cositas prácticas. Cuando alguien dice, Dios me dijo esto, no. Aquí la única sabiduría de Dios es Cristo Jesús, revelado, muerto, crucificado, ascendido, y la sabiduría que Él le dio a sus apóstoles. La revelación de Dios está en su palabra. Por eso tengamos mucho cuidado cuando alguien diga, vi una visión y Dios me reveló esto. No. La sabiduría de Dios, de acuerdo a su palabra, está en su Evangelio. También tengamos cuidado con seguir viviendo, trayendo a nuestra vida cristiana pensamientos del mundo, sabiduría del mundo, porque en verdad no nos van a servir para nada. Por ejemplo, ¿por qué es que no me puedo casar con una persona que no es creyente? Si yo soy creyente, ¿por qué no me puedo casar con una persona inconversa, no creyente? Y los jóvenes me lo viven preguntando. Pero pastor, yo la amo. Y yo me río por dentro. Ay, si usted supiera lo que es el matrimonio, se daría cuenta que solamente sentir algo no le va a alcanzar para nada. Es mucho más que solamente sentir algo, casarse. Pero piensa esto, si tú te casas con un inconverso, tú eres creyente y tú entiendes la sabiduría de Dios como algo valioso, pero el otro, para el no creyente con el que te vas a casar, el otro piensa que tú estás loco. El otro piensa que lo que tú crees es una locura, porque la Biblia lo dice. El Evangelio es una locura para los que se pierden. Claro, para ti es poder de Dios, pero para el otro es una locura. ¿Y tú te vas a casar con un inconverso? ¿Cómo pueden dos personas que piensan tan diferentes andar y ir en yugo igual? No pueden. Ese yugo se va a romper. Ese yugo se va a romper. O tú vas a abandonar tu fe o ese yugo se va a romper. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver en este pasaje en Corintios, el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. No puede. Por eso piensa bien. Pero es que yo la quiero tanto, pero es que yo lo quiero tanto. ¿Dónde está tu lealtad? No puedes usar la sabiduría del mundo. ¿Y la sabiduría del mundo qué te dice? Ay, pero en este mundo no discriminemos a nadie. Y si tú amas a otra persona, a otra religión, pues cásate. Eso es la sabiduría del mundo. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Para el mundo, que tú quieras vivir para Cristo es una locura. Que quieras dar tu vida, tus recursos, tu tiempo para Cristo es una locura. La sabiduría del mundo dice que un hombre puede ser una mujer puede ser un hombre, que uno puede cambiar de su identidad sexual como a uno le guste. Pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. En el principio Dios nos creó, varón y hembra nos creó. Por eso no dude de decirle a su hijo, hija, hay hombre y mujer y eso es todo lo que hay. Eso es todo lo que hay. Ay, pero ahora hay una corriente que dice que podemos ser no binarios. No binario significa hombre y mujer, podemos hacer otra cosa. Esa es la sabiduría del mundo. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo nos dice que en Estados Unidos no hay racismo. No, pero si acá en Estados Unidos no hay racismo y está todo perfecto, no sé por qué esa gente se queja. Eso es la sabiduría del mundo. Cuidado. Pero intentar acallar la voz del que sufre la opresión. Lean los profetas y díganme si en el corazón del Señor no está un corazón que late por la justicia del oprimido. ¿Quiere que siga con la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo dice, los morenitos no tienen trabajo porque no quieren trabajar. Los morenitos son vagos. Eso es la sabiduría del mundo.
Eso no es la sabiduría de Dios. Tengamos mucho cuidado. Y eso es algo que nosotros traemos a la iglesia. Y después, claro, venimos todos acá, somos de tantas razas y etnias diferentes, pero usted lo mira al hermano y porque tiene un color de piel distinto, usted ya supone algo. No, esta gente, con esto no me junto. Cuidado, el evangelio es poder de Dios. Y en el evangelio, ¿qué pasa? No hay ni libre, ni esclavo, ni hombre, ni mujer, sino que somos todos uno en Cristo. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo le dice: no sirvas a tu esposa porque se va a acostumbrar a no respetarte y después te va a pasar por encima. No la sirvas a tu esposa. Que ella te sirva a ti. Sea un hombre. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios que dice: sométanse unos a otros en el temor del Señor. A los varones, que nos dice el Señor a los esposos, que tenemos que dar nuestra vida por nuestra esposa como Cristo la dio por la iglesia. Bueno, pero si usted no quiere lavar ni un plato por su esposa, ¿qué va a querer dar su vida? ¿Me entiendes lo que le digo? La sabiduría del mundo nos dice: si tu marido no te valora, déjalo y vete con otro que sí te valore. Esa es la sabiduría del mundo. ¿Tienes problema en el matrimonio? Bueno, ya está. ¿Para qué vas a estar intentando ahí? No. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios nos dice que tenemos que amarnos hasta que la muerte nos separe y trabajar en ese matrimonio y buscar a honrar a Dios. La sabiduría del mundo te dice que tienes que casarte para encontrar la felicidad. La sabiduría del evangelio te dice que tienes que casarte, puedes casarte para mostrar la gloria de Dios. Qué diferente el mensaje. La sabiduría del mundo dice: es mejor que se divorcien para que su hijo no lo vean peleando. Si se separan, le harán más bien a sus hijos que quedándose juntos. Esa es la sabiduría del mundo. ¿Lo escuché una vez? Bueno, pero peleamos tanto que los chicos les hacen mal, así que es mejor por ellos, ¿no? Por nuestros hijos. Es mejor que nosotros nos separemos. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios nos llama a la humildad. ¿Qué tal si usted y su esposa matan ese orgullo, lo dejan ahí enterrado con Cristo y empiezan a vivir en la novedad de vida? Y empiezan a vivir Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, más que se vació a sí mismo y tomó forma de siervo. No, es que yo no quiero servir a mi esposa. Es que yo no quiero servir a mi esposo. Entonces voy a buscar cualquier excusa ridícula y la voy a encima pintar algo noble. No, me estoy divorciando por mis hijos. De verdad, esa es la sabiduría del mundo, que es una locura. Lo que usted va a hacer es una locura. No lo haga. Muera usted mismo, entréguese a Cristo y deje que Cristo ponga en su corazón un nuevo corazón. Un corazón que sepa amar, un corazón que sea humilde, un corazón que no busque lo suyo propio, sino que busque el interés del otro. Esa es la solución. Otra clave de la sabiduría del mundo: si lo sientes, entonces seguro está bien. Sí, ¿de verdad? Si yo lo siento, entonces estoy bien. Entonces, por eso, si yo tengo un enojo tan grande, supongamos que me ha pasado algo malo, supongamos que he sido discriminado y dejado de lado por un montón de años, que la policía me ha perseguido. Pero si yo siento tanta enojo en mi corazón, entonces puedo ir y quemar un edificio. ¿Y eso está bien? Si lo sientes, ¿está bien? Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo está destruyendo nuestra nación. Bueno, es que es gente oprimida, que el reclamo es justo, la opresión es genuina. Pero si yo hago lo que siento, voy y me pongo a quemar estatuas, me pongo a quemar comercios, me pongo a quemar propiedades de gente que trabajó años con sus manos para levantar esas cosas. Pero como lo sintieron, entonces está bien. Si yo lo siento entonces y la verdad que el bebé en mi vientre que va creciendo me incomoda, entonces lo puedo matar. Tengamos cuidado, la sabiduría del mundo dice: Planned Parenthood es una clínica para derechos de la reproducción de la mujer. Son todas mentiras. Vemos en las noticias ahora, en los casos en la corte, que lo que Planned Parenthood hace es vender las células de los fetos que han sido abortados. Y los venden a $23,000, $24,000 a compañías que se encargan de hacer investigación médica. Para eso están. Para eso están.
Pero yo siento que este bebé yo no lo quise, me incomoda, entonces ¿qué voy a hacer? Lo voy a matar, porque lo siento, porque está bien. Eso es la sabiduría del mundo. Vamos a terminar aquí. Se nos ha ido mucho el tiempo. Pero quiero que tengamos un tiempo de reflexión y pensemos, ¿cuánto del mundo hay todavía en la forma en la que pensamos? ¿Cuánto todavía del mundo hay en la forma en la que pensamos? Por eso el mandamiento del apóstol Pablo en Romanos 12 es que seamos renovados. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestra mente. Para que entonces así comprendamos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te invito a que tengas un tiempo de reflexión ahí donde estás. Que inclines tu rostro. ¿Quieres caminar en la sabiduría de Dios? Abandona toda esperanza en este mundo. ¿Quieres tener en el Señor esa sabiduría que viene de la crucifixión, de la resurrección y el poder de Dios que opera en los creyentes? Abandona el mundo. ¿Cuáles son todavía esos hábitos que estás trayendo de tu vieja manera de vivir que todavía no los has dejado? Entiérralos con Cristo, crucifícalos con Cristo. ¿Cuál es esa mentalidad que todavía tienes en tu cabeza? Quizás te la inculcaron tus padres, quizás te la inculcó la religión de la que venías. ¿Cuál es? Para decir, Señor, quiero abandonar esa falsa sabiduría para abrazar la tuya, que está revelada en la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias que un día decidiste revelar tu sabiduría a Cristo Jesús, a nosotros. Y te damos gracias que cuando nos llamaste a Cristo nos has hecho completos, maduros. No nos falta nada. Señor, ayúdanos a vivir todas las riquezas que ya nos has dado en Cristo. Y ayúdanos, Señor, a abandonar la forma del mundo. Ayúdanos a abandonar la ideología del mundo. Ayúdanos a vivir, Señor, para ti. Señor, transforma mi mente, transforma nuestra mente, transforma la mente de aquellos que han sido heridos. Señor, transforma la mente, el corazón de aquellos que han sido heridos tanto que solamente sienten rencor, solamente sienten enojo en la vida y no le pueden dar una oportunidad a la esperanza. Señor, sánalos. Señor, pon esas vendas de amor en la herida de aquellos que vienen golpeados, que vienen dolidos y operan desde el sufrimiento y del dolor. Señor, trae la justicia de Cristo que fue operada en la cruz para aquel que todavía no puede perdonar lo que le hicieron. Señor, que el perdón que hemos recibido de ti fluya y nos libere de ese verdugo que es el rencor y la falta de perdón. Señor, no queremos vivir con enojos, no queremos vivir con celos, no queremos vivir con amargura cuando tú en Cristo nos has dado todo lo que necesitamos. Señor, queremos pensar como discípulos, pero necesitamos que tu Espíritu Santo transforme mi mente. Señor, transforma mi mente. Señor, transforma la forma en la que miramos a los demás. Señor, borra ese pecado que quizás practicamos por tanto tiempo y condiciona la forma en la que miramos a los otros. Señor, borra el racismo de nuestra mente, el colorismo. Señor, borra la indignidad de aquellos que han visto pornografía por tantos años, Señor, y les cuesta mirar a las mujeres de otra forma que no sea un objeto. Señor, destruye eso en mi vida, destruye eso en la vida de mis hermanos. Señor, ayúdanos a vivir en la nueva vida, en la novedad de vida. Ayúdanos a seguir a Cristo y solo a Él. Señor, te pido por los matrimonios que están a punto de destruirse, que vuelvan a ti, Señor, que no escuchen al vecino, la amiga, la compañera del trabajo, que escuchen tu palabra. Pongan de sus diferencias de lado y empiecen a buscarte para darte gloria, no para ser felices. Señor, haznos una iglesia poderosa en ti,
Una iglesia que no se meta en el pecado, que no condone el pecado, que no justifique el pecado. Una iglesia que te hambrienta por la santidad de tu nombre. Señor, haz esto en mi vida. Yo te necesito, Señor. Te necesito, Señor. No me dejes así como estoy. No me dejes así como estoy, Señor. Líbrame de este cuerpo de muerte. Ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, que el Señor haga su obra en nosotros. Estamos llegando al final de nuestro servicio en el día de hoy. Pido perdón porque hoy me pasé un poquito con la prédica. ¡Un poquito, pastor! A veces me pasa. Después lo miro a mis internos, no tengo autoridad moral después de decirle que terminen ellos en tiempo y forma. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio en el día de hoy. Tengo algunos anuncios para darles. Por favor, sigan conectados, sigan enchufados con esta serie que se viene con todo. Vamos a estar tocando temas bien candentes y viendo cuál es la sabiduría del mundo y qué es lo que Dios dice en realidad sobre temas que son tan controversiales, pero buscando siempre la respuesta en la palabra. Así que les invito a que sigan sintonizando nuestro servicio. En segundo lugar, recuerden por favor no inscribirse, registrarse todos los domingos para venir al servicio. Háganlo cada 15 días o cada 2 semanas para darle la posibilidad a otros hermanos que se puedan registrar y puedan venir al servicio. En tercer lugar, la semana que viene no vamos a tener reunión de oración. A ver, lo digo de nuevo. El miércoles que viene no vamos a tener reunión de oración. Y es porque los líderes de la congregación español nos vamos a juntar a las 7 de la tarde vía Zoom para debatir y discutir la marcha del ministerio, algunos cambios, algunas cosas que se vienen y cómo encarar el resto del año con este nuevo normal que es la pandemia en la que estamos. Así que por favor, recuerde bien, el miércoles que viene no hay reunión de oración, puede orar en su casa, llame a algún hermano
pero los líderes de la iglesia sí nos vamos a juntar a las 7 de la tarde vía Zoom. Cualquier duda, necesidad, por favor contacte a la hermana Lina Espinosa, un mensaje de texto, un email, o si no, contáctenos a través de la página web, que también lo podemos hacer de esa manera. Muy bien, no me olvido nada, Edwin, ¿verdad? Estamos todos. Habiendo dicho esto, vamos a ponernos de pie y terminar con una benedicción final. Señor, gracias por habernos revelado este misterio escondido que era Cristo. Este misterio que estaba velado y a los cuales los profetas se refirieron, a los cuales la ley de Moisés apuntaba. Gracias, Señor, porque somos partícipes de esta era y podemos decir que este misterio ha sido revelado y esta sabiduría ha sido entregada a nuestras vidas, no por nuestras obras, no porque nosotros te buscáramos, pero por ti, Señor. Por ti, Señor, tú nos salvaste y nos diste lo que necesitábamos. Señor, confirma nuestra fe, confirma nuestra mente, que podamos pensar, que podamos vivir como tus discípulos. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.